Vamos a acotar estas figuras y vamos a razonar también un poco la forma de colocar las cotas y por qué colocarlas en un sitio sí, en otro no, y vamos a razonar un poco el procedimiento. Bueno, pues la primera figura, como vemos, es muy sencilla, es una figura, un rectángulo que no tiene nada más, es decir, no tiene ningún entrante, ningún saliente, como si tienen las demás figuras. En este caso lo que tenemos que hacer es simplemente acotar la altura y la anchura, pero no repetir las cotas. Es decir, si anotamos aquí, por ejemplo, la altura, no hace falta acotarla aquí otra vez, no hay que repetir la misma cota. Entonces será solamente lo que tengamos que hacer, acotar la altura y aquí vamos a acotar la anchura. Y con eso ya quedaría determinada la figura. Pasamos a la siguiente pieza. Esta pieza ya sí que tiene aquí un trozo que le han quitado al rectángulo y ya tiene pues más cosas a analizar. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no hay que repetir las cotas, es decir, si yo acoto desde aquí hasta aquí y luego acoto desde aquí hasta aquí, ya tengo la medida total, no hace falta acotarla aquí abajo. Entonces hay que tener en cuenta ese principio de no repetir las cotas, hay que poner solo las necesarias, no insistir en cotas o medidas que ya se saben. Entonces yo voy a empezar a acotar aquí la altura, igual que hemos hecho en el primer caso, la altura total de la figura. Luego, como vemos, aquí hay una altura más y otra más. Yo voy a acotar solamente esta. De estas dos, de esta y de esta, voy a acotar solamente esta, ya que la otra medida, es decir, la que tengo aquí arriba, se podría deducir. Si a la grande le restamos esta, podríamos deducir esta, por lo tanto, esa no la voy a acotar, ya que es una cota en la cual conocemos la medida. Bueno, faltaría acotar también ahora las anchuras, y pasa algo parecido. Yo tengo aquí esta cota, tengo esta y tengo la total. No hace falta acotar las tres, es decir, si yo acoto esta y acoto la total, es interesante siempre mejor poner cotas, la cota total que aparezca en la figura, no poner cotas demasiado pequeñas y dispersas. Entonces vamos a intentar que aparezcan medidas grandes, cotas grandes quiero decir, como hemos hecho aquí ahora mismo. Entonces esta cota que desconozco aquí la anchura, podría deducirla también. Si a la medida total le resto esta medida de aquí, podría deducir esta anchura. Entonces es una cota que no la vamos a poner, ya que se puede deducir de las otras. Bueno, vamos con la siguiente figura. Es una pieza que es simétrica. Como vemos, es una pieza en la que si la dividimos por la mitad, por aquí, vemos que la parte izquierda de la pieza es igual que la parte derecha, son iguales, es simétrica y este sería el eje de simetría, por ahí. Eso lo que va a permitir es acotar en simetría, es decir, vamos a acotar ahorrando alguna vista. Si yo acoto en serie, es decir, si yo acoto aquí una cota detrás de otra, esta y esta así, y las acoto así, tengo aquí tres cotas, esta sería 1, 2 y 3. Pero en realidad estoy acotando dos medidas que son iguales, ya que esta, desde aquí hasta aquí, mide lo mismo que desde aquí hasta aquí. Son dos medidas que son iguales. Y he utilizado tres cotas. Entonces, lo que vamos a hacer mejor va a ser acotar con una acotación en paralelo. Eso quiere decir que yo voy a acotar desde aquí hasta aquí. Aquí está la línea de cota, que es la que lleva la flecha. Estas cotas que llevan la flecha se llaman líneas de cota. Y estas otras laterales, líneas auxiliares de cota. Entonces yo voy a acotar en paralelo poniendo aquí arriba la línea de cota en paralelo a la que acabo de dibujar. Es decir, esta es la línea de cota y la otra voy a poner aquí arriba en paralelo a ello. Aquí está y en paralelo a la otra. De esa manera hemos acotado la misma medida que he hecho anteriormente con el lápiz, pero ahora hemos usado solamente dos cotas, entonces hemos ahorrado ahí una cota. Hay que intentar siempre poner las menos cotas posible y siempre intentar hacer cotas que sean de un tamaño grande, no hacer cotas pequeñas y muy dispersas por aquí dentro, tal. Hay que intentar agruparlas y que sean del tamaño más grande posible. Y poner, como digo, las mínimas cotas posibles, las necesarias nada más, no reiterar cotas, no poner cotas repetidas. Entonces, bueno, ahora nos queda también
No hace falta acotar lógicamente aquí abajo la figura otra vez porque ya conocemos la medida de aquí arriba. Falta acotar las alturas. Entonces yo voy a acotar aquí esta altura y nos faltaría esta altura de aquí, que la vamos a hacer, bueno, esta de aquí dentro se podría hacer de varias formas, ahora lo vemos. Acoto esta aquí. Es la altura total de la figura. Y luego podría sacar de aquí un auxiliar aquí, hacia acá, y acotarla aquí. Es decir, podría hacer algo así. Unas cotas por fuera. Y aquí iría el número, la cifra de cota, la pondríamos por aquí encima de la flecha, o incluso ahí en medio. Se podría hacer, pero yo lo que voy a hacer, porque esto quedan aquí demasiado juntas, todas estas cotas y demás, entonces lo que voy a hacer es meterla dentro. Es algo que se debe evitar, es decir, no abusemos de meter las cotas dentro de la figura. Pero yo en este caso, acotándolo aquí, creo que queda más claro y más limpio que acotándolo ahí, porque queda muy junto con todo esto. Entonces, como ya pongo aquí esta altura, si tengo la medida total y le resto esta, pues puedo deducir la altura de aquí. Pues esa cota la pondríamos ahí. Y bueno, vamos a repasar, creo que no falta nada más. Tenemos la anchura total, la altura total, estas dos medidas, la profundidad de esto, que es esta menos esta, entonces bueno, pues ya estaría. Vamos con la siguiente, es una pieza, bueno, es un rectángulo también, pero ahora le han hecho una inclinación. En la inclinación vamos a intentar evitar acotar aquí ángulos, es decir, no vamos a poner aquí ángulo, lo medimos con el cartabón y ponemos aquí 120 grados o 170 o lo que tenga, lo vamos a evitar. Vamos a intentar acotar el principio, o sea, situar el principio y el final de la rampa mediante cotas, este tipo de cotas que hemos utilizado aquí. Entonces no vamos a acotar el ángulo que tiene ni nada de eso en principio. Yo voy a acotar aquí una medida que es obligatoria, que es esta, la altura total. Voy a acotar aquí otra medida también necesaria, que es esta anchura. Vamos a acotar ahora esta distancia que tenemos aquí. No vamos a acotar esta y esta también, es decir, no vamos a acotar de aquí a aquí y luego desde aquí hasta aquí, porque estoy acotando una medida que ya la conozco. Esta más esta, es decir, lo que hay de aquí a aquí y de aquí a aquí, si acoto esto aquí, me está sobrando una cota, porque ya conozco la medida total de aquí abajo. Luego una de estas dos la puedo evitar. Y va a ser esta de aquí, la que no vamos a dibujar. Es decir, vamos a acotar. Vamos a acotar esta anchura. Y de esta manera ya posiciono este punto de la rampa. Conozco ya ese punto y ahora solo me faltaría conocer ese otro punto de la rampa. Y ese otro punto lo vamos a hacer mediante otra cota de altura aquí. De esa manera ya conozco la parte de arriba de la rampa, el punto, y conozco también ese punto. Ya tengo la inclinación de la rampa, ya sé el ángulo que tiene, porque conozco ese punto y ese. No vamos a atravesar la pieza con las medidas, es decir, esta cota la he acotado aquí a la izquierda porque había espacio suficiente. No vamos a atravesar toda la pieza aquí y acotarla aquí en este lado junto a la otra. Eso de atravesar la pieza con la cota es algo que tenemos que evitar. Bueno, esta figura que viene ahora quizás sea la más compleja, ya que permite varias interpretaciones. Se pueden hacer acotaciones en serie, acotaciones en paralelo, como hemos hecho aquí, y no estaría mal. Es decir, podríamos solucionarla de varias maneras. Yo voy a intentar hacer una que quede limpia, que quede bien, e intentar colocar las cotas donde mejor se entiendan. Entonces, bueno, vamos a acotar por una parte esta altura. Se podría hacer incluso aquí una acotación en paralelo a esta, es decir, igual que hemos hecho aquí en paralelo a las dos, esta hacia acá
y acotarla aquí. De esa manera tendríamos esta más esta. Pero es cierto que estamos atravesando mucha zona de la pieza, estamos prolongando mucho la línea. Entonces vamos a intentar hacer otra cosa. Bueno, tenemos ya la altura. Ahora lo que vamos a acotar aquí es esta altura. Vamos a ver, es esta altura. Pero si nos fijamos, todavía desconocemos la altura total que tiene la pieza. Es decir, yo he acotado este trozo, he acotado este, pero todavía no conocemos cuánto es la altura total. Entonces ahora yo podría acotar aquí esta en serie, aquí, de aquí hacia allá, y ya conocería que esto más esto es la medida total. Pero vamos a intentar evitarlo aquí, ya que es mejor acotarlo aquí en este saliente de aquí abajo, que no conocemos su altura. Bueno, en realidad se podría deducir de las dos maneras, es decir, podría acotar aquí esta, tener la medida total, es decir, esta más esta es la medida total de la pieza, y si a esta le restamos aquella, nos quedaría esta. Es una manera de hacerlo. También podríamos acotar este trozo aquí abajo, y a esta más esa nos daría el resultado de aquella. Como digo, permite varias interpretaciones. Y no está mal, ya que no estamos haciendo nada que no esté permitido. Es decir, lo que estamos haciendo son acotaciones correctas. La voy a acotar aquí abajo, ya que es un saliente que tiene ahí bastante representativo y quiero dejarlo definido mejor aquí abajo. Entonces, la voy a acotar aquí. Con las cotas así por fuera, ya que no hay mucho espacio. Si tuviéramos que poner la cifra, pues la pondríamos aquí en este lado o aquí en medio. Y de esa manera ya conocemos la altura total. Conocemos que esto más esto es la altura total de la pieza. De esa manera, como también conocemos esta altura, ya podemos deducir esta. Entonces esta no la acotamos. No la acotamos porque la podemos deducir. Bueno, a mí me ha interesado, como es una parte aquí, un saliente bastante representativo, he preferido acotarlo aquí para dejar claro esa medida antes que acotar esta medida aquí. Además que habría que atravesar muchas zonas, es decir, habría que llevar la línea hasta aquí. Entonces mejor definirlo ahí abajo. Bueno, ahora hemos acotado las alturas, ya conocemos las alturas de todas las partes de la pieza. De esta, y nos queda esta de aquí arriba, pero hemos dicho que la podemos deducir. Entonces ahora vamos con las anchuras. Pues por una parte vamos a acotar esta anchura. Bueno, más o menos, así. Y aquí hay otra parte bastante interesante, es este saliente que tiene aquí abajo. Lo voy a acotar aquí. Ahí más o menos, pero todavía desconozco la anchura total, es decir, hemos acotado esto aquí, sabemos lo que mide esto, pero no sabemos la anchura total, no sabemos todavía la anchura total. Podría acotar aquí junto a esta, de esa manera si acoto esta más esta otra, y así tendría aquí esta más esta la anchura total, y podría de esa manera deducir esta otra, ya que si conozco la anchura total de aquí arriba y le resto esta, me daría la anchura total, o sea, que mide de aquí a ahí. Es una forma de hacerlo. Pues eso es lo que vamos a hacer. Es decir, voy a acotar aquí, pero en lugar de hacerlo aquí en serie con esta, lo voy a hacer mejor aquí. Lo voy a apoyar aquí dejando el espacio suficiente. Es decir, no lo vamos a poner en serie con la arista. Es decir, esto estaría mal. Acotar aquí en serie con la propia arista de la pieza. Poner aquí una flecha de cota que esté en línea recta. Eso es algo que da error. Es decir, puede llegar a confundir si lo que hay ahí es una línea de cota o si es una arista de la propia figura. Entonces no vamos a acotar en línea nunca con las aristas de la pieza. Siempre un poco más arriba o más abajo. Yo lo voy a acotar, en lugar de ponerlo aquí en serie, lo voy a acotar aquí, apoyándome con la línea de cota en la propia arista. Y esa línea vendría justo hasta ahí. Bueno, pues yo creo que ya quedaría definida. Lo hemos hecho con 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cotas. Es una pieza, como digo, que puede tener diferentes interpretaciones y no estaría mal. Es decir, si se hacen
algunas cosas de otra manera, también serían válidas. Vamos a repasar las alturas, sí, esta más esta se deduce, y de las anchuras conocemos esta más esta, y esta de aquí también. Luego esta de aquí, que es la que no hemos acotado, la distancia que hay desde ahí hasta aquí, se puede deducir si restamos, como digo, estas dos, esta de aquí se puede deducir. Bueno, pues ya estaría esa pieza. Y ahora vamos con esta, que es una pieza, bueno, bastante sencilla, simétrica también, como hemos dicho aquí en este caso. Entonces, bueno, se puede acotar. No vamos a hacer cotas pequeñas, es decir, no vamos a poner aquí una cota pequeña aquí, otra cota pequeña por aquí, otra. Vamos a intentar hacer cotas grandes y agrupándolas, como hemos hecho, por ejemplo, en este caso. Voy a acotar aquí esta zona. Y voy a acotar aquí la anchura. Es una pieza simétrica. Luego se deduce que estas dos partes son iguales y se deduce la medida de ellas, ya que si a esta le resto esta, me queda la distancia que miden estas dos, que son las dos iguales. Entonces, bueno, quedaría así bien acotada, y ahora quedarían las alturas. Tenemos dos partes, es decir, esta y aquella. Voy a acotar. Bueno, se podría acotar en paralelo, pero voy a acotar mejor en serie, ya que hay espacio para poner la cota. Es decir, si este espacio fuese muy pequeño y no entrase aquí la cifra de cota, podríamos acotar aquí esta, perdón, al revés, hacia allá, con una acotación en paralelo de ese tipo. De esa forma haríamos la cota que fuese más grande. Es decir, si acotamos, si esta distancia fuese muy pequeña, podríamos acotar así esta y así esta, esas dos de esta manera. De esa forma sí tendríamos aquí espacio para poner aquí la cifra de cota y aquí también. Pero como sí hay un espacio que más o menos cabe la cifra de cota, en ese caso, en lugar de acotar en paralelo, voy a acotar en serie. En serie, que no es más que poner las dos cotas en una línea recta, es decir, aquí en serie, una a continuación de la otra. Como vemos, bueno, aquí en este caso concreto sí daría espacio para poner ahí la cifra de cota. Pues bueno, más o menos este es el razonamiento de estas 6 piezas, que no eran demasiado difíciles. Algunas había que razonar algunas cosas, como en esta, con muchos entrantes, muchos salientes, o estas de aquí, que eran unas figuras que es simétrica. Se podría, como hemos hecho, ahorrarnos alguna cota, acotando de esta manera en paralelo. Y bueno, tener en cuenta también el tema de las rampas, intentar no acotar el ángulo, sino acotar el principio y el final de la rampa. Bueno, pues estos han sido algunos ejemplos de acotación de figuras y el razonamiento que hemos llevado a cabo para realizarlas. Bueno, pues espero que te sea útil. Suscríbete al canal si no lo has hecho todavía y nos vemos en próximos vídeos. Saludos.